Bien, pues ahora vamos a trabajar con más problemas sobre colisiones. En este caso tenemos una colisión de un juego de americano. Vamos a ver de qué tipo de colisión se trata. Dice, un jugador de fútbol americano de 90 kilogramos que corre hacia el norte con una velocidad de 10 metros sobre segundo es tacleado por un oponente de 120 kilogramos que corre en dirección sur con una velocidad de 4 metros sobre segundo. Si se supone que la colisión es frontal, perfectamente inelástica, eh, calcule la energía que se pierde como resultado de la colisión y podemos explicar qué es lo que ocurre con esa energía que se pierde. Bien, entonces se trata de una colisión perfectamente inelástica, frontal perfectamente inelástica. Por lo tanto, la fórmula a utilizar es la fórmula de la colisión perfectamente inelástica, en donde ambos objetos tienen la misma velocidad final. Es importante notar aquí el sentido en que van corriendo los jugadores. Aquí tenemos al jugador a la masa 1 de 90 kilogramos y dice que corre hacia el norte. Por el otro lado, tenemos el otro jugador de masa de 120 kilogramos y dice que corre hacia el sur. Este va con una velocidad 1 inicial de 10 metros sobre segundo y este va con una velocidad 2 inicial de 4 metros sobre segundo. En problemas similares, por ejemplo, con impulso, cuando hablamos de velocidades que van en sentido contrario, es bien importante marcar la diferencia en los sentidos a través de un signo. Es decir, una de las velocidades irá positiva y la otra negativa, porque es frontal, es una colisión frontal, quiere decir que van en sentidos opuestos. Yo aquí le estoy marcando, estamos como más acostumbrados a decir que el sur es negativo, entonces por eso a la velocidad de 4 le estoy poniendo negativo. Pero en realidad no importa, tú le pudieras poner negativo al 10 y positivo al 4 y como quiera te va a salir el problema. ¿Ok? Entonces, teniendo estos datos, fíjate cómo ya sustituyo la masa de 90 por su velocidad de 10, la masa de 120 por su velocidad de menos 4, bien importante este símbolo, este signo de menos 4. Luego, esto es igual a la suma de las masas por la velocidad final. Solamente una velocidad porque sabemos que la colisión es frontal y perfectamente inelástica. Teniendo estos resultados, eh, bueno, hacemos estas operaciones, nos queda 420 entre 210 y por lo tanto la velocidad final es de 2 metros sobre segundo. Una vez más te remarco la importancia del signo negativo en el 4. Si aquí no hubiésemos puesto este signo negativo, no nos hubiera dado el 420, nos hubiera dado otro número distinto. Y al hacer la división no nos hubiese quedado 2. Entonces, es muy importante que en este tipo de colisiones, cuando ambos objetos tienen una velocidad y están chocando frontalmente o van en sentido contrario, una velocidad se va a considerar positiva y la otra negativa. Bien, ya encontramos la velocidad final. La pregunta del problema es cuánta energía se pierde en la colisión. Entonces, bueno, pues para ello necesitamos la, la velocidad final. Entonces, trabajamos una vez más con la fórmula de energía, cambio de la energía cinética, y en esta fórmula de cambio de la energía cinética, pues vamos a trabajar con las energías cinéticas finales y energías cinéticas iniciales. Y entonces, tenemos aquí como el desarrollo de toda la fórmula del cambio de la energía cinética.
Recuerda que esta es la energía cinética inicial de la partícula 1, energía cinética, perdón, final y final de la partícula 2, y las energías cinéticas iniciales de cada una de las partículas. Este negativo es por la fórmula de delta. Delta siempre es lo final menos lo inicial. En la ecuación sustituimos todos los datos que ya tenemos. Otra vez, es bien importante organizar aquí la información. No vayas a mezclar la masa de 90 con la velocidad de 4 o la masa de 120 con la velocidad de 10. Las velocidades finales en ambas partículas es la misma. 2 y 2. Sustituimos cada uno de estos valores, la masa 1, la velocidad final, masa 2, velocidad final, masa 1, velocidad 1 inicial, masa 2, velocidad 1, velocidad 2 inicial y otra vez con el negativo. Que aquí no va a tener mucho impacto porque elevarlo al cuadrado se nos va a cancelar lo negativo. Bien, obtenemos estos valores y al calcular el cambio en la energía cinética, tenemos que es menos 5,040 joules. ¿Qué es lo que quiere decir? Que al inicio teníamos más energía cinética que al final después de la colisión. Ahora la pregunta, ya lo hemos visto en un problema anterior. ¿Qué es lo que pasa con esta energía cinética que se pierde? Bueno, pues esta energía cinética se pierde a través de calor. La energía cinética se pierde a través de calor. Esa es la explicación. Vamos a realizar un siguiente ejemplo. Esta colisión dice, una partícula de 10 gramos se mueve hacia la derecha con una rapidez de 30 centímetros sobre segundo y efectúa una colisión frontal elástica contra una partícula de 20 gramos inicialmente en reposo. Encuentre la velocidad final de cada partícula. ¿Por qué hago hincapié en estas palabras? Porque en la misma redacción nos está explicando que se trata de una colisión elástica. Y si nos preguntan la velocidad final de cada una de las partículas, quiere decir que cada partícula tiene su propia velocidad. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando se trata de una colisión elástica. En la colisión elástica habíamos dicho que se cumple la conservación de la cantidad de movimiento, es decir, que cada partícula va a tener su propia velocidad final, pero además se cumple que se conserva la cantidad de energía cinética. Por lo tanto, al combinar esas dos fórmulas, tenemos esta fórmula para calcular la velocidad 1 final y la velocidad 2 final. Ubicamos bien los datos. La masa 1 de 10 gramos es la que lleva una velocidad de 30 centímetros sobre segundo y la masa de 20 gramos es la que inicialmente está en reposo. Al sustituir los datos, vamos a tener que la velocidad 1 final pues va a ser 10 menos 20 por la velocidad inicial de la masa 1, que es 30, entre la suma de las masas, nos queda menos 300 entre 30, es igual a menos 10 centímetros sobre segundo. Y para la partícula 2, velocidad 2 final, pues vamos a tener que 2 por la masa 1 por la velocidad 1, 2 por 10 por 30, entre la suma de las masas, va a ser 60 entre 30, es decir, 20 centímetros sobre segundo. Fíjate lo que habíamos comentado sobre las colisiones inelásticas. Tenemos dos partículas, en este caso, la partícula 1, que tiene una velocidad de 30 centímetros sobre segundo, y la partícula 2, que está en reposo. Se realiza la colisión, y después de la colisión, ¿qué es lo que sucede? Cada partícula va a tener una velocidad. Fíjate cómo
esta partícula rebota y va a rebotar con una magnitud de velocidad más pequeña. La 1 tenía 30 y ahora regresa con 10. Ahora pudiéramos decir, ¿qué va a pasar con esos 20 centímetros sobre segundo de velocidad que me están sobrando? Pues esos 20 centímetros sobre segundo de velocidad, de cierta manera, digamos, los absorbe la otra partícula y la saca de su estado de reposo. Fíjate lo que te decía, se conservan las velocidades, o sea, en magnitud vienen siendo los mismos 30. Lo único es que ahora, como fue colisión frontal, pues rebotan. Y entonces la masa 1 que antes se movía hacia la derecha, ahora se mueve hacia la izquierda. El signo negativo, recuerden que nos habla del sentido. Bien, pues con estos dos ejemplos ya estudiamos un tipo de colisión, la perfectamente inelástica, recordando en donde es importante cambiarle el sentido a las velocidades, expresándolo con un signo de negativo. Y en este segundo ejemplo que vimos en este video, estudiamos una colisión elástica, ya directo con las fórmulas de colisión elástica, y obtuvimos estos resultados para las velocidades finales. Vemos cómo una de las velocidades finales va en un sentido y la otra velocidad va en el otro sentido.